ocasión vamos a seguir con esta sección. Yo voy a darle lectura esta mañana y usted me sigue ahí con su vista y con su Biblia también para ir corroborando qué es lo que estamos leyendo y qué es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 13 al versículo 20. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿O corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria, nuestra gloria y gozo. Oremos al Señor nuevamente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos sentarnos tranquilamente a poder estudiarla, a poder entender lo que tú has escrito, o en este caso, cómo dirigiste a los escritores bíblicos para que este mensaje, Señor, tan antiguo pero tan vigente al mismo tiempo, podamos nosotros ahora analizarlo, porque aquí se encuentran principios, Padre, que no cambian, principios atemporales que son aplicables para la iglesia de todos los tiempos, y específicamente también, sin duda, para nosotros hoy en esta mañana. Ayúdanos a todos, Señor, especialmente a mí también, a poder explicar con precisión tu palabra para que podamos aprender lo que tú deseas que aprendamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de esta mañana tiene que ver con lo siguiente. No sé si aparece ahí. Dice, la fe de los tesalonicenses bajo persecución, la preocupación del equipo pastoral y también la obra maligna de Satanás. Hay tres ideas generales en esta sección, como ustedes pueden ver, y yo voy a dividir este pasaje habitualmente como se hace para que podamos entender cada sección o cada subsección de acuerdo a cómo el apóstol Pablo ordena sus ideas. En primer lugar, el equipo pastoral y su gozo y agradecimiento por los tesalonicenses. Noten por favor el versículo 13, solamente de manera preliminar. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, este es el clímax de esta sección. Es muy interesante lo que dice Pablo en esta sección o en este puro versículo, que también vamos a observarlo con mucho más detenimiento. Pero la segunda idea, ¿cierto?, tiene que ver con lo siguiente. El equipo pastoral hizo conocimiento de la situación de los tesalonicenses. Noten el versículo 14, porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Jesucristo, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron. Y así sigue el apóstol, ¿cierto?, y su equipo, dando a conocer que ellos están en total conocimiento de lo que ellos estaban viviendo de manera vivencial y personal. La tercera idea, ¿dónde se encuentra? Noten, por favor, que la tercera idea puede describirse de esta manera o resumirse bajo este concepto. El equipo pastoral y sus explicaciones sobre su distancia presencial. Noten por favor el versículo 17, solamente estamos primero, ¿cierto?, analizando o sobrevolando, primero para que entendamos cómo es que Pablo divide estas ideas. El versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro.
Y noten la explicación del versículo 18. Aquí vienen explicaciones del apóstol y del equipo pastoral. ¿Por qué razón ellos no están con ellos? Si ustedes se acuerdan, el contexto de todo esto está en el libro de Hechos, capítulo 17. Si ustedes bien recuerdan, ¿qué pasó ahí? Fue algo muy drástico, ¿cierto? Muy crítico. Pablo alcanzó a estar solamente 3 fines de semana o 3 días de reposo. Algunos creen que eso corresponde a un mes. Imagínense la visita del apóstol a los tesalonicenses por un mes solamente. Y tuvieron que salir arrancando de noche porque la persecución era demasiada. Entonces, por supuesto que había preocupación de parte del equipo pastoral. ¿De qué cosa? De ir y volver. ¿A qué cosa? A confirmar los corazones, confirmar la enseñanza. Y Pablo, ¿qué hace en el versículo 17 y 18? Bueno, es explicar las razones de por qué ellos no podían estar presencialmente. Noten, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, y aquí hay un pero. ¿Alcanzan a leer en su Biblia? Pero Satanás nos estorbó. Entonces, en general, la última sección, versículos 19 y 20, corresponden más bien dicho a lo que dice en el versículo 13 y lo vamos a ver por separado. En esta mañana yo voy a empezar al revés, ¿cierto? Analizando primero lo que dice el punto número 2, el punto número 3 y finalmente el punto número 1 para entender, ¿cierto? El hilo que voy a llevar en esta mañana. Las 3 ideas esenciales entonces. Vamos con el segundo punto. ¿A qué se refiere el segundo punto? Ustedes están observando, dice el equipo pastoral y su conocimiento de la situación de los tesalonicenses. Noten por favor y leemos nuevamente 14 al 16 porque es el contexto, es la situación. Pablo y su equipo, ¿cierto?, que corresponde a Silvano más Timoteo, sabían perfectamente qué era la situación contextual de los tesalonicenses. Y noten el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. Noten que este concepto de imitar, ¿cierto?, ya se repitió en el versículo 6 del capítulo 1. Noten. Y vosotros venisteis a ser imitadores ¿de quién? Wow, hermano, qué tremendo eso. Sean imitadores de mí. En realidad a mí, en lo personal, me da un poco de miedo, ¿cierto? Imítenme a mí, por favor, hermano. Al pastor Joel, imítenlo. Sin duda, hermanos, que Pablo dice esto, porque evidentemente tiene que haber una consecuencia en lo que es el liderazgo. Sin duda que no hay un liderazgo perfecto, por supuesto. Pero Pablo dice aquí, vosotros venís a ser imitadores de nosotros y con mayor razón imitadores ¿de quién? Del Señor. Y noten en qué hay que ser imitadores. Noten el versículo 6. Recibiendo la palabra en medio de qué. De acuerdo al versículo 6 del capítulo 1. Recibiendo la palabra en medio de gran, ¿qué cosa? Tribulación. ¿Cuántas veces tenemos problemas nosotros? Un ejemplo práctico, ¿cierto? Tan básico como el no tener locomoción. O no poder llegar, ¿cierto? Como nos comentaba Vicente, ¿cierto? Vámonos para la casa mejor. Puede ser algo tan sencillo, pero hermanos, no representa un problema para quienes amamos la palabra del Señor y quienes aman la palabra del Señor y quieren escuchar su palabra. Noten, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pregunto, estamos viviendo gran tribulación en nuestros contextos? Yo creo que a pesar de que esta cosa no está muy bien en nuestro contexto, no creo que estemos pasando gran tribulación. No creo que aún a usted, ¿cierto?, se le ponga, no sé, una pistola en la cabeza y no puedes ir a congregarte. No sé si a alguno de ustedes le pasa eso. Quizás a algunos, porque a lo mejor, de repente, puede que sea que, no sé, tienen dificultades para llegar. Quizás qué tribulación tendrán a lo mejor. Como dice Pablo aquí, Satanás nos estorbó, o Sabanás nos estorba también de repente, ¿cierto? Pero bueno, hermanos, lo primero entonces es que el versículo 14 nos dice que ellos fueron imitadores, noten, de las iglesias de Dios. Aquí lo que hace Pablo es expandir un poco la idea, porque no era una realidad solamente de los tesalonicenses.
En el primer siglo había persecución del imperio romano en general, no solamente de los judíos, sino también después el imperio empieza a perseguir a las iglesias cristianas. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores, además de imitadores del buen liderazgo que ellos tenían, imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, dice el texto, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cierto? Y esto es súper claro, no hay que ser muy exegeta aquí para darnos cuenta. Padecieron de parte de los judíos incrédulos persecución. Recuerden que la iglesia de Tesalonicenses es una iglesia preliminarmente de creyentes judíos, pero también habían gentiles ahí, ¿cierto? Que estaban de a poco, ¿cierto? Haciendo esta mixtura que fue la iglesia primitiva. Pero esencialmente la primera iglesia primitiva, fue constituida por judíos creyentes que habían aceptado a Cristo el Señor como su Mesías. Ahora, noten que esta sección trata de explicar, y de hecho, como dice ahí, el guía pastoral y su conocimiento de la situación de los tesalonicenses, nos está diciendo que ellos sabían muy bien qué pasaba con cada uno de los hermanos. Ahora, una buena pregunta sería, es que nosotros como liderazgo, ¿estamos al tanto de lo que sucede con cada uno de ustedes? Hay cosas en que evidentemente son necesarias, es importante. ¿Por qué? Porque como dice el autor de Hebreos, los pastores velan por ustedes, en oración, en preocupación, en pensamiento. Noten por favor, solamente por un instante, Hebreos capítulo 13. Muy interesante lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Y por esa razón el apóstol Pablo, bueno, bien, perfectamente él puede decir, sean imitadores de mí. Acordaos de vuestros pastores. Qué interesante, siempre la palabra pastores en el Nuevo Testamento la mayoría de las veces se encuentra en plural, pero cuando se encuentra en singular se refiere al pastor de los pastores. ¿Quién es ese? Cristo, el que no falla. Los pastores podemos fallar, porque somos humanos, no somos perfectos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hablar el pastor aquí, en el púlpito? La palabra de Dios, la Biblia. Por eso que usted tiene en su mano la Escritura y está obviamente corroborando. Y dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad, ¿qué cosa? Su fe. Imitad su fe. Pero noten lo que dice a continuación, en el versículo 17. Obedeced, ¿a quién? A vuestros pastores. Pero además de eso, dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar, note, cuenta para que no lo hagan para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto evidentemente no va a ser provechoso ese día que cada uno de nosotros tenga que dar cuenta ante el Señor. Ahora, hermanos, cuando Pablo dice, y el equipo pastoral, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios, se refiere a que ellos sufrieron persecución, sufrieron padecimiento. Imagínense, no sé, muchas veces en el día de hoy nosotros podemos pasar por sufrimientos, y de hecho pasamos por sufrimientos. Pero ¿son esos sufrimientos a causa de la obra, a causa de Cristo, a causa de las convicciones que vemos en la palabra? ¿O son sufrimientos que tienen que ver con mis enredos emocionales, o con mis trabas personales, o con mis desvaríos personales? Estoy sufriendo, pastor. ¿Por qué estás sufriendo? Muchas veces nuestros sufrimientos tienen que ver con nuestros errores, pero no tienen que ver muchas veces con pagar un precio por la obra del Señor. Ahora, noten que el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, está consciente de la situación justamente de los tesalonicenses. Él sabe que son imitadores de las iglesias de Dios, ¿cierto?, de Judea, que estaban sufriendo persecución, pero también él está consciente de que los hermanos están padeciendo por parte de los judíos. Los judíos están en todos lados, en este caso, incrédulos. Si ustedes leen Hechos, por ejemplo, constantemente, hermanos, están ahí, constantemente, persiguiendo, acusando a los creyentes.
Ahora, esto no era algo diferente en la comunidad de los hermanos de Tesalónica. Pero también hay otra cosa. Noten el versículo 15. Se suma a este prontuario, ¿cierto?, a estas querellas que de una u otra manera el apóstol Pablo está refiriéndose, que ellos persiguieron o padecieron de parte de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor, o los cuales más bien, perdón, y a nosotros nos expulsaron. ¿Cuándo ocurrió eso? Hechos 17. Y dice, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Note qué interesante, ¿cuál era la oposición, o hasta dónde llegaba la oposición que ellos sufrían? Impedían que el Evangelio de Dios llegara a ¿quiénes? A los gentiles, a quienes no eran judíos esencialmente, sino a romanos, ¿cierto?, a etíopes en el contexto, como usted puede ver en ellos también, y a otros que no eran de la nación de Israel. Los judíos celosos, como dice Hechos también, y lo revela, estaban en total, ¿cierto?, contrariedad con que los cristianos reconocieran a este Jesús como el Mesías, y por eso que perseguían a los cristianos. De hecho, Pablo en algún momento hizo lo mismo, ¿se acuerdan? Hechos 9, en el contexto notamos ahí cómo es que Pablo llega a reconocer al Señor, cómo es que se convierte, habiendo sido, dice él mismo después, perseguidor de la iglesia. Ahora, versículo 16 dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Note que esta es una expresión, diríamos, quizás hebraica o helénica, porque ¿cómo es eso de colman ellos siempre la medida de sus pecados? Esto es como decir, ¿cierto? El vaso quedó ya, está rebosando o se pasó de la raya. El otro día escuchaba un dicho argentino, no sé, te pasaste de rosca, no sé si lo logras entender, pero tiene que ver justamente con pasar los ciertos límites. Estas personas, ¿cierto?, que perseguían a la iglesia, de hecho, colmaban, ¿cierto?, la medida de sus pecados. Y aquí hay una expresión que evidentemente viene del Antiguo Testamento, pues vino sobre ellos la ira hasta extremo, una expresión más bien hebraica que tiene que ver con que vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? La ira hasta el extremo. Y esto, recuerden que los profetas siempre expresan ideas que no han ocurrido, como si ya acontecieron, porque el pensador, el autor hebreo, en este caso en el Antiguo Testamento, ve el futuro hacia atrás. Medio extraño esto, miren, ve el futuro mirando hacia atrás. Por ejemplo, ¿se acuerda de los salmos cuando en el Salmo 2 dice Dios mismo, porque yo he puesto mi rey en Sión? Usted lee el texto ahí en Salmo 2 y está en presente, o está más bien dicho en lo que se conoce como un acto ya perfecto, porque yo he puesto mi rey en Sión. ¿Quién es el rey? Es Cristo. Pero lo pone en presente, usted lo lee y seguramente vamos a Israel y no vamos a encontrar al Señor. ¿Qué es eso? Es un salmo mesiánico que está describiendo que un día Cristo va a estar en Sion. Y la manera en que un judío lo dice es traduciendo, ¿cierto?, del texto hebreo como algo que ya aconteció. Por eso que para ellos el futuro queda atrás. Por eso muchas veces usted va a encontrar declaraciones, ¿cierto? Dios, ¿cierto?, triunfó sobre el mundo en el Antiguo Testamento, haciendo un paralelo. Yo he puesto mi rey en Sion. Es una declaración de facto, ¿cierto? De seguro, ni te pase por la cabeza la duda de que Dios lo va a hacer. Y esta expresión aquí, cuando dice, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, evidentemente en el contexto histórico ellos siguieron persiguiendo a la iglesia y uno podría preguntarse, o seguramente más de alguno, pero ¿cómo? Dios no hizo nada con ellos, seguían, de hecho, persiguiéndonos. Y es más, cuando llega el imperio romano después, empiezan los emperadores más crueles, ¿cierto?, a perseguir a los cristianos, y usted conoce la historia de los mártires de los siglos II y III. Muchos de ellos murieron en los coliseos romanos, ¿cierto? De hecho, comidos por leones. Se dice que uno de los peores emperadores iluminaba sus jardines con cristianos, ¿cierto?, ensartados en lanzas, quemados vivos para encender sus jardines. Uno de ellos, Nerón, ¿cierto? Trajano es otro, y así sucesivamente es lo que cuenta la historia.
Ahora, por eso que esta expresión vino sobre ellos la ira hasta el extremo, es más bien una expresión hebrea o hebraica, ¿cierto? Que quiere decir, vendrá sobre ellos la destrucción o la ira hasta el extremo. Y si ustedes recuerdan, de hecho hace un domingo atrás estábamos estudiando la ira venidera, ¿cierto? Un tema que fue bastante extenso, pero que fue necesario. Por eso que la tercera situación que vemos aquí es que sufrieron el estorbo angelical para con los gentiles. No dejaron hablar a los gentiles. Hermanos, de alguna otra manera, nosotros en el día de hoy también podemos sufrir algunas situaciones. Y saben, es de hecho una buena señal de que usted es un verdadero creyente. ¿A qué me refiero? Si usted es un verdadero creyente, de hecho no puede estar cómodo con lo que sucede habitual en nuestro contexto. No puede estar cómodo. Si usted es un verdadero creyente, de hecho no puede ser neutral frente a la decadencia que estamos viendo en este mundo. Y usted sabe lo que significa ser neutral. Bueno, yo no sé, ¿cierto? Me da lo mismo. Si usted es un creyente verdadero, hermanos, no puede quedar bien con todos. ¿Conoce personas que quieren estar bien con todos? Usted no puede ser de ese tipo si usted es un creyente. Dicho en otras palabras, si usted es un creyente genuino, hermano, será criticado por sus posiciones medias intransigentes, será juzgado, ¿cierto?, por ser demasiado dogmático a lo mejor en sus creencias, será calumniado y, por sobre todo, será hostigado. ¿Por qué razón? Busquen por favor 2 Timoteo 3:12, porque es una explicación que calza muy bien, con una aplicación que de hecho es presente aún para nosotros. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice ahí el texto: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice su Biblia? Padecerán persecución. Por eso, hermanos, si usted está muy cómodo viviendo en este mundo como en una hamaca, ¿conocen las hamacas? Son preciosas y qué gusto estar ahí, ¿cierto?, durmiendo en la naturaleza. Pero si está muy cómodo en este mundo, eso no es una buena señal. Un creyente siempre va a tener contrariedad con este mundo. No va a pensar igual, va a tener problemas. Si usted es amigo de todo el mundo y de una otra manera no tiene problema con nadie, es porque de alguna otra manera no quiere quedar mal con nadie. No es una buena señal. Siempre el creyente que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. Noten, vuelvo a leerlo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Y esto es una muy buena pregunta. El texto no dice, ¿cierto?, de una otra manera que no hay otra opción. Dice, y todos los que quieren vivir piadosamente. Mi pregunta esta mañana es, ¿ustedes quieren ser piadosos? ¿Quieren ser piadosos realmente? ¿Quieren vivir para Dios santamente? El apóstol Pedro dijo, sed santos, ¿cierto?, de una otra manera recapitulando las palabras del Señor Jesucristo. Sed santos porque Dios es santo. Y Él añade, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando dice en toda vuestra manera de vivir, está implicando en todas nuestras áreas de vida. En mi trabajo, ¿cierto?, donde usted no me ve. Bueno, mi casa es medio complicado porque mi oficina está en la casa. Mi esposa me está viendo todo el día. Josué y la Abigail también, ¿cierto? Así que, evidentemente, estamos siendo observados por muchos hermanos. Vuelvo a repetir, la iglesia de Tesalónica y el apóstol Pablo, el equipo estaba consciente del sufrimiento que estaba pasando. Por eso, hermano, una de las aplicaciones quizás es que no se sorprenda, hermano, si usted sufre persecución o sufre algún, no sé, hostigamiento de parte de las personas del mundo. Porque evidentemente un creyente genuino va a tener que pasar por eso. El apóstol Pablo lo dice, los demás apóstoles también. No se sorprendan, dice Pedro, ¿cierto?, también, si están sufriendo algún tipo de persecución. Pero si usted tiene amigos o amigas y habla con ellas o con ellos de todo tipo de cosas, ética, moral, política, y usted es una más en el grupo, lo más probable, usted no está viviendo, ¿cierto?, como el Señor quiere que viva. Porque es evidente, hermanos, que este mundo va de mal en peor.
va en total decadencia y usted no puede tener una opinión neutral frente a eso. ¿Por qué razón? Y esto nos recuerda, porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Ahora, este es el segundo punto, el equipo pastoral y su conocimiento de la situación de los tesalonicenses. Vamos con el segundo, ahí tenemos el versículo, ¿cierto? El tercer punto tiene que ver, antes de ir al primero, con esto. El equipo pastoral y sus explicaciones sobre su distancia presencial. ¿Por qué el apóstol Pablo no está viniendo? ¿Qué pasa? No nos visita. Seguramente más de un hermano dijo, no, nos dejaron abandonados, ¿cierto? No vienen a vernos. Sin embargo, dudo que ellos hayan pensado eso, porque ellos sabían muy bien cuál era la razón de por qué ellos tuvieron que salir rápido de Tesalónica, arrancando casi. Contexto, Hechos 17, si usted lo recuerda, ahí está el contexto histórico. Tuvieron que salir, de hecho de noche, los embarcaron en un bus, no sé, en un barco, obviamente no habían buses, ¿cierto? Pero tuvieron que arrancar seguramente a pie, hermano. Ahora, la pregunta obvia es, ¿por qué no vienen a vernos? ¿Qué está pasando? Y Pablo aquí lo que hace es explicar las razones de por qué ellos no pudieron ir, ¿cierto?, a visitarlos o volver a ellos. Porque recuerden, estuvieron 3 días de reposo según Hechos 17, eso equivale a 3 fines de semana, casi un mes, y tuvieron que arrancar de ahí. Entonces la pregunta obvia es que, bueno, ¿qué les pasó a los hermanos? Seguramente en la congregación primera de Tesalónica, ¿cierto?, habían hermanos que seguramente estaban recién llegados y seguramente se preguntaron, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? ¿O por qué no nos vienen a ver? Y las explicaciones de Pablo empiezan en el versículo 17, noten. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. La primera explicación está ahí. ¿Y qué podemos decir? Lo siguiente, resumen, ¿cierto? Hermanos, es solo por un tiempo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tranquilos, hermanos, es solo por un tiempo. O esperamos que sea por un tiempo solamente. Segunda cosa, Pablo lo aclara. Es solo una separación de vista, pero no de corazón. ¿Qué significa eso? En el día de hoy, ¿cierto? Muchas veces se da esta situación y lo hemos experimentado como iglesia, el no poder reunirnos presencialmente. Gracias al Señor que lo estamos volviendo a hacer. Pero si hay una cosa clara que Pablo quiere dejarles a ellos, a los hermanos de Tesalónica, es que si había una separación era solo de vista, pero no de corazón. En el corazón apostólico, ¿cierto? En el corazón pastoral estaban los hermanos de Tesalónica. Noten, leamos de nuevo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Noten que él tiene la esperanza de que, hermanos, tranquilos, espérense, ya vamos a volver. Segundo, de vista, pero no de corazón. Eso es importante. Porque no siempre, hermanos, a veces un liderazgo puede estar presente a cada momento y en todo tiempo. Pero eso no significa que en nuestros corazones esté justamente la preocupación por cada uno de ustedes. Y en el caso del apóstol Pablo, esto lo deja bastante claro. Porque seguramente varios pensaron, el apóstol Pablo se olvidó de nosotros. Sin embargo, esa no era la razón. Ellos sabían muy bien, había persecución, tuvieron que salir arrancando. Pero aún así el apóstol Pablo tiene la intención y le responde. ¿Me entiende? Por eso que en esta sección lo que Pablo está haciendo es dar explicaciones. Y es bueno dar explicaciones a veces, ¿cierto? Pero también es bueno preguntar y también dar explicaciones. Aquí Pablo se ve la necesidad de dar explicaciones. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo, dice, ver vuestro rostro. Ahí, nuestra intención fue ir, hicimos todo lo posible. Noten por favor el texto. Dice ahí, en el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, y noten, Pablo lo personaliza. Yo, Pablo, ciertamente una y otra
ves. Hermanos, cuando alguien escribe de esta manera, obviamente queda claro que Pablo hizo todo lo posible para estar con ellos, pero no pudo hacerlo. Me llama la atención cuando estudiaba, nuestra intención fue ir. Pongo ahí una palabra, epitomía, es muy interesante cuando dice en el texto ahí, tanto más procuramos con mucho deseo. La palabra deseo en el contexto del Nuevo Testamento habitualmente puede ser una palabra diferente, pero aquí se usa una palabra que generalmente tiene una connotación negativa. Epitomía tiene que ver con deseos prohibidos en otros contextos. Tiene que ver con esos deseos que no debemos nosotros anidar en nuestro corazón. Pero creo que hay 2 o 3 ocasiones en que se usa, ¿cierto?, esta expresión para indicar que es un deseo fuerte. De allí la preposición epi, ¿cierto? Tumía. Tumía, de hecho, o tumos, significa esta pasión muchas veces que una persona puede manifestar. Incluso un fervor de pasión. Y agréguele, ¿cierto?, una preposición que enfatiza aún más este concepto, entonces se trata de un deseo profundo. Por eso que en otros contextos epitumía tiene más bien que ver con un deseo negativo, un deseo, en este caso, por lo prohibido. Pero aquí se usa en un contexto positivo. Por eso muchas veces cuando estudiamos la Escritura, siempre el contexto es importante. No solamente una palabra en sí, sino en qué contexto se encuentra. Y aquí la intención es que ellos estaban, hermanos, desesperados. Quizás lloraron porque no pudieron ir a verlos. No sé si a usted le ha pasado eso. Pero revisando, por ejemplo, el otro día, en el versículo anterior, en el capítulo 2, noten en el versículo 7 y 8 que ya analizamos. Esto sucede cuando sucede lo que Pablo expresa en el capítulo 2, 7 y 8. Especialmente en el 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Si uno le preguntara, por ejemplo, en este caso aquí, no sé, a la hermana Natilde, ¿cuántos hermanos le llaman a usted de otras iglesias? ¿Cuántos le visitan, hermanos antiguos? Y lo más probable son varios. ¿Por qué razón? Porque de alguna u otra manera el ministerio, ¿cierto?, de nuestro hermano Pedro en su momento fue un ministerio, ¿cierto?, en que hubo lazos con las personas, lazos de amor. Y sin duda que, evidentemente, hermanos, en nuestra corporación, habitualmente sucede esto. La hermana Patricia se acordaba de la hermana Miriam. ¿Por qué razón? Porque hay lazos. Se provocan lazos entre el equipo pastoral, digámoslo así, y la congregación. Y eso tiene que ocurrir, hermanos. Por eso que Pablo dice en Efesios que debemos de guardar, una de las cosas que debemos de guardar es, ¿cierto?, la paz en el vínculo, valga la redundancia, de la paz. Vínculo significa nuestra relación. Y Pablo aquí cuando dice, ¿cierto?, en el versículo que estamos analizando, ¿cierto? Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. Hermanos, cuando hay amor, hay una intención, hay una acción de parte, en este caso, de quien ama. No puede ser de otra forma. De hecho, Juan, en las epístolas de Juan, lo expresa de una manera notable. Por eso que dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, sin duda que el amor en estos tiempos está tan distorsionado muchas veces. Un amor quizás descontextualizado o muchas veces, ¿cierto?, que pasa por arriba lo que es la doctrina de la palabra del Señor. Cuando Tito dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Uno esperaría encontrar en Tito 2 una serie de explicaciones doctrinales, teológicas. Pero hermanos, todo se remite en Tito 2:1, si usted puede leerlo después, a cuestiones prácticas, a cuestiones de acción. Miren, para que no quede en el aire, vamos ahí solamente por un momento. Tito capítulo 2. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le está diciendo a qué? A un joven pastor como era Tito.
Y noten, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Noten, que los ancianos sean, no dice que los ancianos tengan un posgrado de teología, lo que no es malo, lo que no prohíbe necesariamente la iglesia, o la Biblia más bien dicho hablando. Pero noten, aquí apela a cuestiones prácticas, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, y noten una cosa tan importante, sanos en la fe. Que tú puedas ser capaz de preguntarle al anciano, al líder, tengo una duda, pastor o hermano, sobre una doctrina, y te dé una respuesta pero totalmente desenfocada de la palabra del Señor. Noten que son aspectos muy interesantes, y si seguimos leyendo, dice, sanos en la fe, sanos en el amor y en la paciencia. Y noten, hay una sección para las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, y noten, no calumniadoras. Esto es una cuestión cultural muchas veces que se da en muchas iglesias, la calumnia. Cuando usted va a visitar a otra hermana, ¿qué conversa? ¿Qué tipo de asado hacen en la cocina? Y sigue hablando, hermanos, no esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Hermanos, ¿tiene que ver con cuestiones teológicas o tiene que ver con cuestiones prácticas de la vida cristiana? Totalmente práctica. La sana doctrina tiene una implicancia práctica. Si tú vas y alguien te visita, lo que uno debería encontrar, hermanos, en un hogar cristiano, ¿qué es al entrar al hogar? Una atmósfera cristiana, ¿cierto? Una afabilidad de parte de los dueños de casa. Ahora, no me quiero alargar en eso porque no es mi tema, pero volvamos por favor a Tesalonicenses para seguir con esta sección que sigue ahora. El equipo pastoral y sus explicaciones sobre su instancia presencial. No podemos estar con ustedes, hermanos. Aquí van nuestras explicaciones. Primero, es por un poco de tiempo. Tranquilo, ya estaremos con ustedes. Segundo, es solo una separación de vista, porque nuestro corazón está con ustedes. Tercero, nuestra intención fue ir. Hicimos todo lo posible por ir. Yo, Pablo, dice él, una y otra vez, pero no pudimos. ¿Cuál es el problema? No tener versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una vez y otra vez. Pero, y aquí hay una sección que tiene que ver con justamente la obra de Satanás. Pero Satanás nos estorbó. Una pregunta aquí que de hecho tiene que ver con lo que de hecho podemos nosotros escuchar en redes sociales y todo, y seguramente hemos escuchado. Satanás nos estorbó, siempre nos impidió, atascó nuestras intenciones. Esa es la idea más o menos del término. Una pregunta, hermano, para pensar. No sé si alcanza a leer la pregunta. ¿Y no está hoy Satanás atado, como señala Apocalipsis 20, según la teología reformada? Hermanos, cuando estudiamos las Escrituras tenemos que contrastar la verdad de las Escrituras con lo que alguien pudiera enseñar. La teología reformada dice que Satanás hoy, en este tiempo, está atado. Por favor, acompáñenme a Apocalipsis 20 solamente por un momento para que entienda qué es lo que está hablando el pastor. Apocalipsis 20 es un libro, ¿cierto?, profético de lo que va a suceder en el futuro. Hay un tiempo en que Satanás va a ser atado. En el día de hoy, al parecer, Satanás no está realmente atado. Noten que en profecía Juan está viendo una visión y dice en el versículo 1 del capítulo 20, vi. ¿Y por qué usa la expresión vi? No está hablando del sentido ocular, está hablando del sentido del éxtasis, de la visión que Dios le dio. Es una revelación. La última revelación, por supuesto, es Jesucristo. Y obviamente Jesucristo nos da esta revelación por medio de Juan. Vi un ángel que descendía del cielo con una llave, ¿cierto? O con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Noten que las expresiones que usa Juan son expresiones para que sus destinatarios o sus lectores entendieran. No es que él llevaba una cadena, ¿cierto?, que compró en Frino, no sé,
aquí, no sé qué ferretería podría ser. Está usando de un lenguaje que es entendible. Y dice, y una gran cadena en la mano, y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató, ¿por cuántos años? Por 1000 años. Pero noten por favor el detalle. Primero lo ató, dice, por 1000 años, y lo arrojó ¿a dónde? ¿Cierto? El término abismo es un término bien interesante ahí en el texto, pero es un abismo adecuado para un ser espiritual. No puedes encerrar a un ser espiritual en una cárcel física, ¿o sí? ¿Cuál sería el problema? Pasaría entre los fierros. Pero Dios se ha encargado, hermanos, de poder, ¿cierto?, en su momento, de encerrar a este ser maligno que ha hecho daño y ha venido a destruir, a dividir, ¿cierto? Y, por supuesto, a estorbar la obra del Señor. Dice el texto, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Pero no solamente lo arrojó al abismo, dice que lo encerró, ¿se entiende? ¿Dónde? En el abismo. Y puso, ¿qué cosa? Su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y después al lago de fuego, destrucción definitiva. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿O cuándo va a ocurrir? Esa es una buena pregunta. De acuerdo a lo que nosotros entendemos, esto aún no ha ocurrido. Sin embargo, volvamos por favor a nuestra cita en Tesalonicenses, lo que Pablo está diciendo ya después de que Cristo había ascendido a la diestra del Padre, es que al parecer Satanás o estaba con domingos libres o no sé, se portó bien por un momento y siguió actuando. Porque ¿qué nos dice el texto que estamos estudiando, hermanos? Noten, Pablo quiere ir a ver a los creyentes en Tesalónica. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero ¿quién le estorbó, hermano? Entonces, una pregunta lógica es, si la teología reformada dice que está atado, ¿cómo él puede estorbar la obra de Dios pocos años después de que Cristo ascendió a los cielos, si en la cruz Cristo supuestamente lo ató o quedó atado? Déjeme explicarle algunas cosas teniendo esta imagen ahí para que ustedes la puedan contemplar. ¿Recuerdan? ¿Les llama la atención esta imagen? ¿Qué les recuerda? La tentación de Satanás, ¿cierto? Por parte ahí. De hecho, eso fue parte del plan de Dios también. En Mateo 4, usted puede ver ahí qué es que Satanás hace. Literalmente tentó al Señor Jesucristo. Hermanos, Satanás no está realmente atado hoy como erradamente la teología reformada lo cree. Hoy más que nunca, y quizás no menos que antes, su influencia cada vez más se ha hecho más evidente en este mundo. Pero esto no es todo. Satanás, como es propio de su esencia, ha venido no solo a engañar, a dividir y a confundir al mundo, también ha venido, hermanos, a estorbar la obra de Dios. Noten lo que dice Pablo. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y Pablo está escribiendo aproximadamente en el año 51. Han pasado casi 50 años, ¿cierto? 40 años diríamos, ¿cierto? De que Cristo había ascendido a los cielos, pero Satanás seguía estorbando la obra de Dios. Ahora, hermanos, ¿no quedó atado cuando Cristo triunfó en la cruz entonces, como dice la teología reformada? La respuesta reformada no puede ser más contraproducente al observar cómo está este mundo, hermanos. ¿Ha observado las noticias? Yo no veo muchas noticias. Pero basta observar los matinales, qué es lo que está sucediendo a nivel moral, a nivel ético y a nivel global, digámoslo así. ¿Es que está mejorando este mundo? El autor Hendriksen es un autor reformado, tiene muy buenos comentarios, sin duda, pero como reformado, ¿cierto? Yo creo que se equivoca bastante aquí cuando él dice y explica en uno de sus libros, ¿cierto? Más que vencedores, páginas 195. Él dice, el diablo no está atado en un sentido total. Wow, a ver, pongamos atención, ¿qué es lo que está diciendo este autor?
Pues un perro atado firmemente con una cadena larga y fuerte puede hacer mucho daño dentro del círculo de su prisión. Mire la explicación que se da. Un perro con una cadena bastante larga puede hacer algo de daño. Yo le preguntaría al señor Hendrickson, señora Hendrickson, según Juan, Satanás no solo está atado, está encerrado en un abismo. Y si está encerrado en un abismo, ¿cierto? Y quedó confinado y de hecho cerrado, porque el ángel además llevaba una llave para cerrar eso, ¿de qué forma puede tener un círculo de acción para que pueda hacer daño? William Cox es un profesor reformado y él dice también, justificando esta teoría, Satanás, aunque atado, todavía anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia. La cadena con la que está unido es larga, lo que le permite mucha libertad de movimiento. Yo le preguntaría al señor Cox, ¿dónde dice Juan que la cadena con la que está unido es una cadena larga? ¿Aparece eso en el texto? ¿Y que tiene mucha libertad para seguir engañando? Hermanos, es evidente que este tipo de interpretaciones son bastante inconcebibles, porque eso es justamente lo que se llama eisegesis, no exégesis. ¿Nota la diferencia? Eisegesis es yo ver en el texto mi idea y tratar de justificar con el texto esa idea que no aparece en las Escrituras. Exégesis es extraer del texto lo que el texto literalmente está diciendo, no lo que yo veo en el texto. Ahora, siguiendo toda esta línea de interpretación evidentemente inconcebible, notamos que el problema a lo mejor pudo haber sido el ángel, porque quizás cometió el error de dejarlo con una cadena muy larga y no se dio cuenta. Bueno, hermanos, dejando a un lado estas curiosas y fantásticas interpretaciones, usted y yo debemos estar pendientes hoy más que nunca de la obra de Satanás, pues aparte de que es el príncipe de este mundo, que lleva las cuerdas morales y éticas de este mundo, ha venido también a estorbar la obra de Dios, que es la iglesia de Cristo, suscitando los siguientes problemas internos muchas veces en la iglesia. Déjenme mencionarle 16 características que evidentemente, claramente, están siendo promovidas por Satanás. Les recuerdo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás, que no está atado, nos estorbó. ¿Cómo estorba Satanás la obra en el presente, hermanos? Déjenme mencionarle algunas de estas cosas. Primero, promoviendo la entrada de falsos hermanos a la iglesia. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Qué está diciendo? ¿Es que acaso pueden haber falsos hermanos? Bueno, 2 Corintios 11:26, puede leerlo. Gálatas 2:4, 2 Timoteo 3:8, entre otros. Segundo, admitiendo a personas divisoras en la iglesia. Por ejemplo, Tito 3:10, solamente voy a leerlo, no quiero expandirme en esto, tengo varias referencias, pero para que usted pueda corroborar, ¿cierto?, lo que estamos diciendo. Tito 3:10. Puede ser extraño que aparezca esto en nuestras Biblias, pero mire, al hombre que cause divisiones, ¿cómo es eso? ¿Hay personas que pueden causar división en la iglesia? Hermano, lo está diciendo claramente, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice Pablo a Tito? Por favor, invítalo a la casa, tomen tecitos juntos y traten de cuestionar al liderazgo, porque el liderazgo se equivocó. ¿Qué está diciendo Tito? Por favor, léalo usted en su Biblia. Deséchalo. ¿Entiende lo que significa eso? ¿O hay que explicarlo en griego? Creo que es bastante claro el texto. Sigo leyendo. Recuerden, Satanás estorba la obra, estorbó la obra en el comienzo, la sigue estorbando. Primero, promoviendo la entrada de falsos hermanos, 2 Corintios 11:26. Segundo, admitiendo personas divisoras en la iglesia, exponiendo a confusión doctrinal a los hermanos por medio de un relajo de los líderes. Un error que podemos cometer nosotros, ser súper relajados con la palabra. En un momento, escuché en una iglesia que asistí, que alguien dijo, hermanos, cada uno debería predicar los domingos, todos deberíamos predicar los domingos. Parecía casi una expresión, no sé, no solamente obviamente infantil, sino totalmente fuera de lugar, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que, y entre otras cosas,
sea apto para, ¿qué cosa? Para enseñar. Hermanos, ninguno de ustedes tiene la prohibición de poder enseñar en la iglesia. Aún las hermanas dentro del cuadro que se permite en la iglesia, sin duda. Pero para eso necesita, ¿qué cosa? Capacitarse. Pablo le dijo a Timoteo, ¿cierto? Mientras voy, por favor, trata de dedicarte a la lectura, a la exhortación, ¿cierto? Y al estudio de la palabra del Señor. Estoy tratando de parafrasear un poco la idea. Tercera cosa, promoviendo la murmuración en algunos por medio de los académicos que entran por las ventanas de la iglesia. ¿Por medio de qué podrían entrar los académicos en el día de hoy? Por medio de libros. Porque muchas veces hay hermanos que son un poquito más curiosos y leen libros tan curiosos también, con nuevas ideas. Y muchas veces vienen con ideas raras a la iglesia, ¿cierto? O novedosas reinterpretaciones de la doctrina. 1 Timoteo 4, del 1, dice Pablo, probad los espíritus, porque no todos los espíritus, ¿cierto?, son de Dios. Le expliqué el otro día que esto no se trata de ser cazafantasmas. Cuando era joven pensaba que se trataba de eso. ¿Cómo puedes probar un espíritu? ¿Tienes que tirar la atrapa fantasma? No. Espíritu en el texto original es la palabra neuma, de donde viene la palabra neumático o neumatología. Tiene que ver con lo que impulsa a alguien a hacer algo. Cuando tú ves a alguien, tú dices, especialmente las hermanas que tienen canas, bueno, aquí no hay muchas, ¿cierto? O que tienen experiencia, más bien dicho, hablando. Y a veces las mamás tienen ese sexto sentido, no sé, y ven una persona y dicen, este viene con esto y con esto y con esto. ¿Le ha tocado escuchar eso? Parece que tienen un sexto sentido, eso no aparece en la Biblia, por supuesto. Pero la experiencia y la madurez cristiana también lo da, hermano. Por eso es que en el texto se supone que las hermanas más antiguas o más ancianas deberían, ¿qué cosa? Aconsejar a quiénes, a las más nuevas, porque tienen una mirada mucho más madura de la vida. ¿A cuántas personas se le ha dicho, no te cases con él? ¿Ha escuchado esa expresión? O al hijo, hijo, no te cases con ella. Ahora, quinto, promoviendo falsos testimonios y comentarios infundados en contra de la integridad de los hermanos. Muchas veces, hermanos, Satanás usa y puede usarlo a usted para cometer justamente esto, una murmuración, un comentario totalmente infundado de otra persona. Y eso es lo que sucede habitualmente. Séptimo, promoviendo a los indoctos e inmaduros a posiciones de liderazgo. Pablo dice, no un neófito. La palabra neófito significa recién plantado. ¿Tú sabes lo que pasa cuando planta una plantita? Recién y viene un temporal. ¿Qué pasa con esa plantita? Vuela esa plantita. ¿Por qué? Porque no ha echado raíces, no tiene convicciones firmes. Déjenme seguir comentando cómo Satanás estorba la obra de Dios, exacerbando las diferencias y divisiones por medio de un liderazgo inmaduro. Aarón, cuando baja a Moisés, ¿qué es lo que se encuentra abajo? Con una tremenda fiesta, un malón, ¿cierto? Tremendo. ¿Y qué responde Aarón, hermano? Podemos llamar eso aaronismo, ¿cierto? Es que ellos querían que yo les hiciera alguien para adorar y como tú no venías. ¿Cómo se llama eso, hermano? Noten, promoviendo, como dije yo, exacerbando, las diferencias y divisiones por medio de un liderazgo inmaduro. Otra cosa más, redefiniendo principios determinados por Dios como los roles en el liderazgo. ¿Y qué problema tiene que la mujer pueda predicar en una iglesia? El feminismo, hermanos, radical, aunque no lo crean, también ha entrado en la iglesia. La mujer no es menor que el hombre, hermano. Y muchas veces, y lo vuelvo a repetir, conozco hermanas que son más capaces que yo mismo en muchas áreas, en estudios. Hay teólogas que son brillantes, hermano. Pero muchas de ellas son bastante liberales, la mayoría, pero hay otras que sí saben cuál es su posición o cuál es su rol aquí. No se trata, hermanos, de que alguien sea mejor que el otro, no. Se trata de que Dios dijo y estableció un principio, como aparece en Efesios, el hombre es la cabeza del hogar,
como Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia, y así sigue un patrón hacia abajo. Ahora, otra cosa, promoviendo una nueva tolerancia por medio de ese nuevo amor emocional inexistente en las Escrituras con respecto a la doctrina. No sé si se ha encontrado con personas que dicen que el amor es más importante que la doctrina. Hermanos, ¿es importante la doctrina? Si hay algo que se repite en el Nuevo Testamento es el cuidado de la doctrina. ¿Y la doctrina divide? Entonces, como divide, mejor no enseñemos doctrina. Hermanos, la doctrina divide el error de la verdad. Por eso es importante la doctrina. En otras formas, Satanás también, ¿cómo influye? ¿Cómo estorba la obra de Dios? Promoviendo un enfoque sensacionalista y emocional por medio de una adoración musical simplemente empírica. ¿Qué significa eso? Muchas veces yo he ido a cultos que parecen más terapias psicológicas que cultos de adoración. Porque la atmósfera que se crea no tiene nada que ver con la adoración bíblica. Seguramente otros dirán, ustedes van a esa iglesia muerta. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Porque hermanos, debemos cantar pensando bíblicamente. No sé si usted se ha puesto a examinar las letras que nosotros cantamos. No tienen un concepto o un hilo rojo humanista. Señor, quiero verte. Señor, quiero estar en tu presencia. Estoy enamorado de ti. He encontrado con un montón de letras que no tienen ni un justificativo bíblico, hermano. Todo centrado en mí, en yo sentirme bien. Pero la adoración no tiene que ver con que usted y yo nos sentamos bien. Tiene que ver con una adoración que entregamos a Dios. Él es el digno de honor y nuestra gloria tiene que ir dirigida a Él, nuestro comportamiento. Por eso que Pablo dice que vuestro culto debe ser un culto racional. Ahora, de otra forma en que Satanás estorba la obra es promoviendo la crítica injusta hacia un liderazgo íntegro por medio de la murmuración infundada. Ya lo dije. Por un lado, podemos caer en difamar, hermanos, erradamente a un hermano. Pero el otro error es defender a un hermano que no es íntegro. Eso históricamente ha sucedido en la iglesia muchas veces. Dos errores que de una u otra manera muestran el polo de este error. Defender lo que es indefendible y justificar lo que no puede justificarse. Otra cosa, promoviendo, ¿cierto? Como ya dije, la crítica infundada a un liderazgo probo. Por otro lado, Satanás está muy preocupado de que sus líderes en la iglesia se equivoquen. De que nosotros como líderes cometamos errores en todos los sentidos que puedan haber. Dinero, falsas doctrinas y también en lo sexual. Otra cosa, hermano, generando grupos en la iglesia por medio de fidelidades cerradas. Gracias al Señor no veo grupos acá, pero sí que he visto en otros lados grupos. ¿Se acuerda que Pablo dijo, hablándole a los corintios, ustedes son inmaduros porque algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos? ¿Qué había ahí? Grupos, divisiones. Hermanos, ¿cómo se pueden dar divisiones en la iglesia? ¿O cómo se pueden dar grupos? Bueno, Satanás es el que está atrás de la cortina, pero con esto no estoy para nada justificando nuestra responsabilidad, porque en primera instancia es nuestra responsabilidad. Estoy simplemente alertándolos a ustedes de cómo Satanás estorba la obra de Dios. Déjenme terminar con los últimos puntos. Redefiniendo la unidad por medio de una tolerancia ecuménica a costa de la doctrina. Hay un montón de ministerios en internet donde la declaración doctrinal es un solo punto: el amor de Dios. ¿Qué importa lo demás si tenemos que amarnos nosotros? ¿Qué es eso? Redefinir, hermanos, de una u otra manera, ¿cierto? La rigurosidad de la palabra del Señor con respecto a qué realmente nosotros debemos, ¿cierto?, tomar en cuenta para la unidad, como dice Pablo en Corintios, como dice Pablo en Efesios. Promoviendo una temática humanista en el púlpito y no una predicación expositiva de las Escrituras. ¿Cuántos púlpitos lo que uno escucha es simplemente una ponencia de ánimo, casi lo que hacen los coach, ¿cierto?
Usted ha escuchado seguramente, en las empresas se da mucho eso. Hermano, el púlpito no está para eso. El púlpito es para comunicar la palabra del Señor, es para leer la palabra del Señor, para explicar el texto bíblico, para que usted llegue a la casa y diga, ahora entendí el consejo de Dios. En esto tengo que cambiar, en esto tengo que hacer y trabajar, en mi carácter o en cualquier otra área en que tenga que cambiar. ¿Por qué? Porque el texto debe ser explicado. A la hora que el pastor empiece a contar payasadas, bueno, usted tiene todo el derecho de decirle, pastor, usted está tirando fuera del arco, así que por favor, vaya a una cancha mejor. Hermanos, otra cosa. La importancia, hermanos, al ver todo esto, de vestirnos de las armas espirituales, que Pablo menciona en Efesios 6, por supuesto, toman una importancia radical. ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que dice Pablo en Efesios 6? En vista de que tenemos guerra constante y espiritual. Noten, por favor, vamos a Efesios por un momento, estamos terminando ya. Efesios 6 dice, 6:13. Note que en el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad, que tratan de que nos equivoquemos, que nos estorban, nos encandilan con el pecado. En vista de esto, ¿qué debemos hacer? Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y peligroso, y habiendo acabado, sigan estando firmes. ¿Cómo? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué cosa? ¿Con sentimentalismo? No. Noten qué dice su Biblia, por favor. Con la verdad. ¿Dónde es la verdad? ¿Dónde está la verdad, hermano? En su palabra. Noten que sigue diciendo, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Por qué nos pide que nos vistamos con la coraza de justicia? Pablo está tomando la figura del soldado romano, ¿cierto? Tomando las piezas que usaba para protegerse. ¿Para qué? Lo usa metafóricamente, pero en el fondo está explicándolo que debemos de tener cuidado, estar firmes, ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies, ¿con qué cosa? Con el apresto del Evangelio, de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos o las flechas, ¿de quién? Del fuego, del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando de vez en cuando. ¿Qué dice el texto? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la importancia de tomar obviamente las armas espirituales y no dar lugar al diablo. Solamente, ya concluyendo, y a propósito, para que tome nota usted, algunas de las maquinaciones de Satanás desde el principio de la iglesia hasta hoy son las siguientes. Vimos algunas que tienen que ver con cómo Dios o cómo Satanás estorba la obra de Dios. Incluso usted mismo puede ser objeto o instrumento de Satanás. ¿No lo fue Pedro acaso? ¿Se acuerda? Miren, déjenme por favor mencionar esto porque es muy interesante. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo. Le resistí cara a cara. ¿Qué significa eso? Le resistí cara a cara. Tuve un choque con él. Face to face, ¿cierto? De frente con él. ¿Cierto? ¿Quién está teniendo un cara a cara aquí? Pablo, el último de los apóstoles, el que tiene menos grado. Imagínense. Con Pedro, a quien Cristo le dio las llaves del reino. Noten, porque era de condenar. No se le puede decir nada al pastor. Hermano, no. Por favor, no se equivoque. Yo me puedo equivocar. Los líderes podemos equivocarnos. No tenemos nosotros aquí un escudo político, ¿cierto? ¿Cierto? Eso tiene un nombre. Fuero que se llama, no sé, y que no nos puedan decir nada. No, hermano, si usted ve algo malo en mí, usted tiene toda la autoridad, de acuerdo también a la palabra del Señor y a Mateo 18, ¿cierto? El conducto regular de decirme, pastor, creo que aquí dijiste algo que no era correcto.
Noten, le recibí cara a cara. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera, noten hermanos, que aún Bernabé fue también, ¿qué cosa? Arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, mire qué increíble, nos lo llevó a una oficina, Pedro, tengo que conversar contigo, viejo. Lo corrigió delante de todos, hermano. Si bien es cierto, obviamente esto hay que hacerlo generalmente de manera privada, pero muchas veces el Señor guía de esta forma y a veces es mejor. Noten, le resistí delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Noten, Pedro no estaba en un púlpito. La conducta de Pedro fue la que llevó, ¿cierto? Una conducta totalmente condenable a afectar negativamente a personas como Bernabé. Dice el texto que aún Bernabé fue, ¿qué cosa? Arrastrado por el error de Pedro. Hermanos, como les dije, a propósito, para que tomemos nota, algunas de las maquinaciones de Satanás, ¿cierto? Desde el principio de la iglesia hasta hoy, son las siguientes. Noten ahí, por favor, la pizarra. No voy a explicarlas todas, usted después las puede leer. Déjenme leer solamente alguna para que no quedemos con la duda. Noten, por ejemplo, arrebata la palabra de Dios de oyentes incrédulos del Evangelio. Dice mentiras. Tiene a los incrédulos bajo su dominio. Hermanos, tienta a los creyentes, ¿para qué? Para que usted se equivoque, para que caiga. Ciega las mentes de los incrédulos. Supedita a los incrédulos influyendo en ellos para vivir como lo hacen, como claramente Efesios lo dice. Engaña y atrapa a los incrédulos. Mantiene cautivo a los incrédulos. Anda al acecho como león rugiente buscando a quien engañar. Puede leerlo después. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Satanás sigue estorbando a la iglesia, pues claramente no está atado, ¿o sí? Eso es lo que la Biblia claramente señala. Él no está atado. Está como león rugiente, buscando a alguien que se equivoque. Y especialmente, Satanás es bastante táctico en esto, hermanos. Va a tentar a usted. Si fue capaz de tentar al Señor, mi pregunta es, ¿usted cree que no lo va a tentar a usted? Es evidente, hermano. Es evidente. Déjeme terminar con esta parte. A pesar de todas las dificultades que el equipo pastoral tuvo que experimentar para estar con los hermanos de Tesalónica, tienen un gran gozo en sus corazones a causa de la respuesta de los tesalonicenses a la palabra de Dios, que es el clima de esta porción que leemos a continuación y que esto representa el primer punto. Noten, por lo cual también nosotros, a pesar de todas las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar de que no pudimos estar con nosotros, a pesar de que Satanás nos estorbó, hay un gozo en nuestros corazones. ¿Cuál es? Noten, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si había algo por lo cual estar alegres, hermanos, dentro de toda la dificultad, es que los tesalonicenses tomaron la palabra del Señor, la abrazaron y conservaron el mandamiento de Dios o la verdad de Dios. Ahora, unas preguntas, ¿cierto?, que tienen que ver con esto. Como dije, esto nos lleva al primer punto que nos falta desarrollar. Preguntas. Entonces, si el clímax de esta sección es este versículo, ¿qué significa que recibieron la palabra no como palabra de hombres? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Cuál es la connotación de esta recepción? Segunda pregunta, ¿en qué consiste esa recepción de la palabra de Dios por parte de los tesalonicenses? Se recalca varias veces en el texto. Por otro lado, ¿por qué según los versículos 19 y 20, noten por favor, los versículos 19 y 20 que están relacionados también con este gozo, dice ahí Pablo, este gozo también tiene una connotación futura? Miren, hay una connotación de gozo presente y futura. La connotación de gozo presente es que ellos recibieron la palabra con gozo. Pero noten la connotación futura del gozo de Pablo. ¿Por qué?
¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Eso está hablando del gozo del apóstol Pablo futuro, pero tiene también un gozo presente que tiene que ver con esto. Tenemos al menos 3 preguntas por desarrollar, 4 preguntas. ¿Qué significan? Bueno, hermanos, eso lo veremos en la próxima sección o en la segunda parte de este tema. Solo quiero recordarles nuevamente otra cosa y volver a recordarles que hoy más que nunca, usted y yo debemos estar orando, hermanos, por la obra. Porque si hay alguien que quiere estorbar la obra, ¿saben quién es? Creo que quedó bastante claro. Es Satanás. Y él no está atado, como erradamente dice la teología reformada, todo lo contrario. Está buscando de todas formas que usted, que yo, que todos nosotros caigamos y nos equivoquemos.